ante la presencia de Dios, arrodillarse y besar hasta la tierra para que Dios los escuche. Ahorita la humanidad piensa que no necesitan de Dios. Anoche yo estaba oyendo el noticiero y estaba oyendo esos jóvenes, esos señores que fueron a Egipto, y dice que iban, ¿verdad?, de vacaciones, y dice que se pusieron a descansar en el desierto. Entonces los equivocaron por gente mala, y dice que uno de ellos andaba corriendo en la arena, se andaban tomando fotos, y dice que oyó un avión. Cuando él vino a ver, dice que le lanzaron un cohete que explotó los carros, quemó los carros, y los que estaban ahí sí se quemaron unos, y seguro los que no se murieron eran los que estaban afuera. Y dice que él pensó que venía un helicóptero, y dice que él pensó que era la ayuda que les iban a dar. ¿Cuál fue su sorpresa de él? Que ese helicóptero comenzó a bombardearlos, comenzó a tirarlos. Dice que ellos no hallaban dónde meterse. Dice que se metieron abajo de los carros que ya estaban todos quemados. Y ahí él se humilló ante la presencia de nuestro Dios y dijo: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, sálvame, sácame de aquí. Ahí esa persona se humilló a Dios, porque ahí en ese momento quería que Dios lo sacara de la muerte, porque él sabía que ahí él se iba a morir también. ¿Te fijas, estimado oyente? ¿Te fijas que a veces pensamos que no necesitamos de Dios? A veces mucha gente piensa que no necesita de Dios, pero a veces Dios te humilla de esa manera. Dios te manda la muerte, a ver si así tú te afliges en humillarte. Esa persona que estaba dando su testimonio a los periodistas, él hasta quería llorar, pero él dijo: gracias a Dios que me ayudó a salir de ahí. Él le dio gracias a Dios que Dios en ese momento lo escuchó. Dios tuvo misericordia de él. Pero los otros amigos no tuvieron suerte. Las otras personas se quemaron todas. Todos se quemaron. Por eso, estimado oyente, a veces ustedes se sienten orgullosos, se sienten de cómo viven, piensan que no necesitan de Dios. Déjame decirte, estimado oyente, que sí necesitas de Dios. Pero Dios tiene que venirte a jalarte las orejas. Dios tiene que venirte a humillarte para que tú te arrodilles y le beses los pies al Señor Jesucristo, así como lo hizo con ese joven. Así como lo hizo con ese joven que se humilló ante la arena, y se humilló y gritó y clamó a Dios que lo sacara de ahí. Y Dios lo sacó de ahí. Dios tuvo misericordia de él. Por eso, estimado oyente, no hagas oídos sordos, porque Dios, cuando pone su ira, no hay quien la quite. Pero Dios tuvo misericordia con esas personas que quedaron vivas. Sonia. Qué hermoso es nuestro Dios Todopoderoso, para que tú mires que Dios existe, para que tú mires que Dios tiene el poder, la gloria, para hacer todo lo que Él quiere en este mundo, para hacer todo lo que Él quiere con nuestras vidas, porque nosotros somos de Él. Si Él quiere en este momento nos quita la vida sin que tú tengas la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Y qué triste va a ser que tú te mueras y cuando llegues a condenación te vas a arrepentir de haber escuchado la palabra del Señor y no viniste ante los pies de nuestro Señor Jesucristo a pedirle perdón por tus pecados. Ahorita es la hora que tú tienes la oportunidad, que tú
tienes de venir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y decirle, ¿sabes qué, Señor Jesús? Perdona mis pecados. Quita los pecados que yo tengo en mi alma. Y Dios te las va a quitar, te va a quitar esa carga que tú traes en tu alma, en tu corazón. Te va a despojar de lo malo que tú traes en tu corazón. No lo pienses, estimado oyente, no lo pienses, porque cuando Dios nos humilla, no tiene. Él no retrocede. Cuando Él dice que pone la ira sobre aquella persona, Él la pone. Él no se blanda, Él no. Es misericordioso, sí, pero Dios te ha dado la oportunidad que tú vengas a Él. Y cuando Él dice, ¿sabes qué? A esta persona, aquí ha acabado su vida, aquí es el final de Él, Él así lo hace. Nada más con que ponga su mano y mueva su mano poderosa y santa, Él hace con nosotros lo que Él quiere, porque somos de Él. Nuestra vida es de Él, de nadie más, porque Él nos las dio. Él murió en la cruz del Calvario por darnos vida y vida en abundancia. Aunque así nos muramos, nosotros tenemos vida eterna. Vamos a leer primera de Juan 3:1 y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero si sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él aquí nos está hablando de aquellas personas que han creído en Cristo Jesús. Dice que vamos a ser semejante a Él, así como Él es ahorita, cuando Él resucitó el tercer día y fue transformado como un ángel. Así vamos a ser nosotros también. Vamos a ser transformados como Él. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a aquellas personas que de verdad aman a Cristo. Dice el 3, primera de Juan 3:3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir que se purifica uno mismo? Porque nuestro Señor Jesucristo fue santo, fue perfecto y es puro, porque está en la presencia de su Padre Dios. Dice que así también nosotros debemos de purificarnos, andar correctamente, seguir las pisadas del Maestro, no andar haciendo lo del mundo. ¿De qué me sirve decir que yo soy cristiana y ando haciendo lo del mundo? Ando en los bailes, ando con gente que anda tomando, ando haciendo cosas que yo no debo de ser. Entonces yo no sería nadie para Jesús. Esa clase de personas el Señor ni los voltea a ver, porque ellos están burlando de Él. Porque dice aquí nuestro Padre Dios, ser puro, perfectos. Yo sé que en esta vida nadie es perfecto, pero yo puedo hacer todo lo posible para seguir a mi Señor Jesucristo como Él quiere que yo sea. Los textos. Vamos a leer primera de Juan 3:4 y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesucristo vino
arrodilló ante la presencia de su Padre y dijo: ¿sabes, Padre? Perdona mis pecados. Pero esos pecados que él vino ante la presencia de su Padre Dios eran los pecados míos, los pecados tuyos, estimado oyente. Dice el 6, primera de Juan 3:6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco bien a mi Señor Jesucristo, porque yo no ando en el pecado, yo no ando en el mundo. Yo no ando en el mundo. Aquella persona que anda en el mundo y se dice ser cristiana, entonces no conoce a Dios. No lo ha conocido para nada. Porque si yo conozco a mi Señor Jesucristo, entonces yo tengo que obedecer lo que el Señor Jesucristo quiere para mi vida. Dejarlo del mundo, no voltear a ver lo que hay en el mundo. Dice el 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se fijan? Las personas que andan en pecado, ellos adoran al diablo, porque su Dios de ellos es el diablo. Porque el diablo hace que pequen. En cambio, nuestro Señor Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Él vino a limpiar nuestro cuerpo, nuestra alma, de los pecados del mundo. Él no los quita. Él nos transforma. Él nos cambia el modo de vivir, el modo de andar allá afuera. Porque dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos señalados siempre como cristianos que somos. Porque si aquella persona te conoce que eres cristiana y andas haciendo lo del mundo, te va a decir: mira, y es cristiano. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Porque ahí no hablan de la persona, sino que hablan del Señor Jesucristo. Por eso uno debe de ser obediente a Él. Obediente. Dice el 8, el que practica, no, el 9, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si yo creí en Cristo Jesús, entonces en mí ya no hay pecado, porque yo conozco de Dios, yo lo conozco, y porque Él permanece en mí. Dios va donde quiera que yo voy. Mi Señor Jesucristo va al lado mío. Pase lo que me pase, mi Señor Jesucristo está conmigo. Él manda a sus ángeles alrededor de nosotros, porque Él se queda en mi vida. Desde el momento que yo lo he aceptado como mi único y suficiente Salvador, Él está en mi vida. Dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano ni es de Dios. Aquí nos exhorta nuestro Dios Todopoderoso, dice que debemos de amar a nuestro hermano, debemos de amar a los hermanos en Cristo, debemos de amar a aquellas personas que de verdad lo conocen, porque si nosotros no amamos, entonces nosotros no somos de Dios. Si tú no tienes amor sobre el prójimo, entonces tú
tú no has conocido a Dios, porque Él nos da amor. Dice el 11, Primera de Juan 11:3, Primera de Juan 3:11, porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué quiere decir? Que Caín mató a su hermano porque su hermano era una buena persona, era una persona prudente, era una persona que sí amaba a Dios. Mas sin embargo su hermano estaba lleno de maldad, de envidia, que él lo quería todo, todo para él. Por eso él mató a su hermano. Y dice el 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué triste es cuando a veces en muchas asambleas hay divisiones. Qué triste es cuando hay hermanos que no se han perdonado por los problemas que han tenido dentro de la iglesia. ¿Sabes qué, estimado hermano en Cristo? Si tú no has perdonado a tu hermano, entonces tú no conoces a Dios. No lo conoces. Porque si tu hermano te ha ofendido, si tú estás enfrente de una obra, tú tienes que irte, humillarte y pedirle perdón a Dios. Yo cuando iba a las otras iglesias, hubo una división. Entonces, como era el cuñado de mi esposo, pues tenía que seguirlo a él. Pero cuando uno no conoce de Dios, comete uno errores. Comete uno errores. Y yo ofendí a un pastor. Yo ofendí a un pastor que él ya está en la presencia de Dios. Era un pastor que él me enseñó tantas cosas hermosas de Dios. Pero cuando yo me di cuenta, yo fui a su iglesia, me humillé y le dije, ¿sabes qué, hermano? Te pido perdón. Te pido perdón si yo te ofendí. Le pedí perdón a sus hijos, le pedí perdón a él, y él me dijo, yo no tengo nada que perdonarte, mija, yo te amo, porque él me amaba como al amor de Dios y yo lo traicioné. Él era una buena persona. Él hasta el último momento estuvo con mi madre cuando ella agonizaba. Él no nos dejó en ningún momento. Pero yo fui y le pedí perdón a ese pastor. No me importó irme a humillar, porque yo estaba obedeciendo a mi Señor Jesucristo, que yo debería de ser eso. Porque para estar yo bien con mi Padre Dios, tengo que ser obediente. Tengo que humillarme ante la presencia de Él. Él fue una persona muy querida para nosotros. Sus hijos nos quieren, nos aman, porque tienen el amor de Dios. Y Él no se merecía esto. Pero yo le doy gracias a Dios, que Dios habló conmigo, que Dios hizo que yo fuera a pedirle perdón. Y ahora yo me siento gozosa, satisfecha,
de haberle ido a pedir perdón, porque él ya está en la presencia de Dios. Así que, estimado hermano, si tú has ofendido a alguien, ve y pídele perdón, porque no estás bien ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces Dios no está contigo. Déjame decirte que cuando yo lo hice, yo me liberé, el Señor me liberó de eso que yo tenía en mi corazón, de esa ofensa que yo le había hecho a ese pastor. Gracias a Dios que Él trató conmigo, Él me ayudó para poder liberarme, que tal vez si yo no le hubiera ido a pedir perdón a ese pastor, todavía lo trajera conmigo. Eso sería tropiezo para mí, para seguir adelante, para predicar el Evangelio. Yo no estaría bien ante la presencia de mi Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Ahora yo soy libre de predicarle a mi Señor Jesucristo, porque me fui a humillar ante la presencia de mi Padre Dios, a pedirle perdón a mi hermano en Cristo Jesús. Dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. No está con el Señor, él anda en muerte porque no ha pedido perdón a su hermano que ha ofendido. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Aquella persona que no ha perdonado a su hermano es como el homicida, es como aquella persona que mata a un ser humano. Esa persona no tiene perdón de Dios, esa persona no tiene la vida eterna, no la tiene. El 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí nos explica la palabra del Señor que así como Dios puso su vida por nosotros, así nosotros debemos de poner nuestras vidas para nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿De qué modo? Mirando cómo está, o si está enfermo, una ayuda. Cuando vienen a las conferencias, atenderlos como ellos se merecen, porque al momento que ellos pisan la sala evangélica, la iglesia, allí Dios está entrando con ellos, porque ellos vienen a predicar el Evangelio. Nosotros cuando tenemos conferencia o nos visitan, nos llenamos de gozo porque sabemos que el Señor Jesús viene con ellos. Tenemos que recibirlos con ese amor que el Señor nos da, atenderlos como ellos se merecen. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Por ejemplo, si yo miro a mi hermano que no tiene que comer, que necesita, yo tengo que ayudarle. ¿Sabes qué? Un kilito de frijol, 1 litro de aceite. Así debemos de ayudar a nuestros hermanos. Si miramos que ellos están pasando por algo malo, orar por ellos si están enfermos, ir a buscarlos, orar por ellos, todo eso tenemos que hacer nosotros, porque el amor de Dios nos manda, porque el amor de Dios nos enseña
cómo ayudar a nuestros hermanos. Hijitos míos, no amémonos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y asegurémonos nuestro corazón delante de Él. Porque con todas esas obras buenas que hacemos, nosotros los estamos asegurando ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, que Él está con nosotros, que el día de mañana vamos a ir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos en este mundo. Estamos siendo obedientes a Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué confianza tenemos en Dios? Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de guardar todos sus mandamientos que Él nos manda que obedezcamos, porque dice que todo lo que nosotros le pidamos, Él nos los da. Él nos los da, porque estamos obedeciendo a Él. Dice 1 Juan 3:23, y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, no como nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué hermoso, porque Él permanece en nosotros. Él está conmigo, Él permanece en mí, Él no se va de mí, Él está aquí conmigo. Y el Espíritu del Señor está aquí conmigo también. Así que, ¿qué le puedo tener miedo yo al mundo si el Señor Jesús me está protegiendo? El Señor Jesucristo está al pendiente de mí. Pero para eso yo tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente a Él, hacer lo que Él quiere conmigo, estar cumpliendo sus mandamientos que Él nos manda que hagamos. Vamos a leer el 1 de Juan 4, 10, y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí nuestro Dios Todopoderoso nos está diciendo: mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Ahí acabó su Hijo, ahí lo mandó a Él, ahí el Señor Jesucristo obedeció a su Padre Dios, que Él fuera a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, por los tuyos, estimado oyente. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino nos amamos unos a otros.
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Qué hermoso! Dios nos ha perfeccionado por su amor. Somos perfeccionados por el amor de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros como cristianos que somos, no debemos de dudar que nuestro Señor Jesucristo está en todo momento con nosotros. Él escucha nuestras súplicas, nuestras necesidades, cuando nuestros hijos están en un problema, cuando nuestros hijos están en enfermedad, cuando aquella persona está en agonía. Qué hermoso es el Señor, porque nos da la palabra, nos da la sabiduría y la inteligencia para hablarle a aquella persona que ya está para irse con Él. O aquella persona que no ha creído en Cristo, para hablarle en sus últimos momentos que crea en Cristo Jesús, que Jesús lo ama, que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Vamos a leer 1 de Juan 4:20 y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Han de decir, pero ¿cómo? Si no miramos a Dios. No. Yo no miro a Dios, pero yo lo siento. Yo sé que Dios está en mí. Yo sé que su Espíritu está en mí. Por eso yo tengo que ayudar a aquel hermano. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. Porque yo estoy obedeciendo a mi Señor Jesucristo. Porque Él quiere que así seamos, obedientes hasta la muerte. Vamos a leer 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros hemos vencido al mundo porque yo he creído en mi Señor Jesucristo, porque yo tengo fe que mi Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Así que, estimado oyente, tú debes de buscar al Señor, de tener fe, no esperar y decir, ¿sabes que yo quiero verlo? No. Tú tienes que venir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, arrodillarte ante Él y decir, ¿sabes qué, Señor Jesús? Perdona mis pecados. En ese momento Dios te va a tomar de su mano, te va a levantar y te va a quitar del mundo. Pero para eso tú tienes que seguir a Él. Para eso tienes que seguir las pisadas del Maestro. Para eso tienes que seguir tú sus mandamientos. Porque si tú no obedeces sus mandamientos, entonces tú no conoces a Dios. Tienes que tener fe de que nuestro Dios está con nosotros, de que Dios te quita el pecado del mundo, de que Dios te levanta donde tú estés. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el 5:18 de 1 de Juan.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. ¿Por qué? A mí Dios me cuida, a mí Dios me protege, porque soy la hija de Dios. Y dice que el diablo no nos toca, porque dice que Dios nos protege del maligno. Así podrá venir mucha gente que nos tire cosas malas, brujería y todo, y que voy con el brujo y que le voy a hacer a la hermana esto. Qué triste, porque Dios pone un ángel afuera de alrededor de nuestro hogar. Él nos está protegiendo. Él no permite que aquella gente llena de maldad nos venga a tocar. No lo permite. Y si Él lo llegara a permitir es porque Él va a estar conmigo. Él va a estar al lado mío. Él va a estar al pendiente de mí lo que me está pasando. Aquí dice su palabra. La palabra de Dios no dice mentiras. La palabra del Señor es perfecta y dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca, el diablo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Que no se paren en ellas, porque si no sale mal, no le pongas el dedo. Aquellas personas que andan en el mundo son los que están a las órdenes de Satanás. Esas personas que tienen pecado, esas personas que no quieren creer en el Señor Jesucristo, sus Dios de ellos es el diablo. Es el diablo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué hermoso es nuestro Dios todopoderoso, que Él nos protege del maligno, nos protege de la gente que nos quiere hacer maldad, porque Él tiene atado a Satanás. Él lo está pisando. El Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad para atarlo, para que el diablo no se meta con nosotros. Pero para eso tengo que yo estar bien con mi Señor Jesucristo, no andar haciendo lo del mundo. Porque si yo digo que soy cristiana y ando haciendo lo del mundo, entonces Satanás está a mi lado. No está Dios. Dios no está conmigo. Si yo ando haciendo lo del mundo, entonces Satanás es el Dios de aquella persona que no ha creído bien en Dios, que no ha seguido las pisadas del Maestro. Así que, ¿qué te puedo decir, estimado oyente? Yo amo a mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo está conmigo. Mi Señor Jesucristo vence a Satanás de todo lo malo que Él me quiera hacer, de toda la gente mala y perversa. Dios nos protege, porque yo amo a mi Señor Jesucristo. Yo sigo las pisadas de Él. El mundo para mí ya no existe. Yo sigo sus mandamientos. Yo tengo fe que mi Padre Dios está conmigo. Así que, estimado oyente, no pongas oídos sordos. No esperes como ese joven de Egipto que los balacearon, y ahí él se humilló ante la presencia de Dios para que Dios lo librara de la muerte. Y qué hermoso es nuestro Dios, que tuvo misericordia de él. Qué hermoso es que Dios lo sacó de la muerte. Porque Dios es amor. Dios es misericordioso. Pero ¿sabes una cosa, estimado oyente? Dios a veces corta la vida de aquella persona cuando está lleno de maldad. Cuando
Dios llega a la presencia